Probando. Muy buenas noches, amados. Estaba batallando. De hecho, ya había empezado, ya había hecho una lectura, ya había hecho una introducción y resulta de que no se veía nada. Pero ahorita, gracias a Dios, ya se está viendo. Como siempre, pues son fallas tanto de uno, ¿verdad? Que no es un experto en estas cosas y pues también la tecnología. Pero ¿a qué le echamos la culpa? Pues yo prefiero decir que fue una falla mía. Pienso que los aparatitos estos son muy útiles, aunque a veces fallan. Pero bueno, estamos en su tema, ¿qué pasa después de la muerte? Y para que nosotros podamos entender qué pasa después de la muerte, pues lógicamente tenemos que disertar acerca de algunos temas. Y hemos estado viendo acerca de el Hades. Y usted recordará que la semana pasada le dimos una lectura a la historia de el rico y Lázaro. Pues vamos a ver ahora más detenida esta historia. Le invito a que abra su Biblia, por favor, y que esté conmigo ahí en Lucas capítulo 16. Los versículos de preferencia van a ser desde el 19 hasta el 31. Lucas 16, 19 hasta el 31. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, en esta historia vamos a encontrar respuesta. Había un hombre, dice la lectura, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amados, quiero iniciar la breve explicación, nada más dando el propósito de esta historia. ¿Qué propósito tenía el Señor Jesucristo? Mire usted conmigo, ya que tiene su Biblia abierta, lea allí en Lucas 16:14, cuando el Señor Jesucristo está hablando de el rico insensato, o de aquellos que aman las riquezas, aquellos que les gusta servir a 2 señores. Dice la palabra de Dios que oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Note ahí la palabra, eran ávaros, y se burlaban de él. Se burlaban de él. Ellos se burlaban de Jesús. Ellos eran ávaros y se burlaban de Jesús. Bueno, si seguían ellos siendo ávaros, burlándose de Jesús, esto es lo que les espera. Entonces, nosotros tenemos aquí esta gran historia narrada y platicada por el Señor Jesucristo. No es un cuento como algunos lo han tratado
de camuflajear como si fuera una fábula, un cuento. Otros aún han dicho que es una parábola, por lo tanto no tiene tanta realidad como si realmente fuera una historia, aunque le voy a decir yo que la parábola tiene un significado real, 100% real. Nada más la cosa es que hay que darle la aplicación correcta. Así de que si esto fuera una parábola, tendría el mismo impacto. Pero es una historia, por la simple y sencilla razón de que el Señor Jesucristo está dando ahí nombres. Está diciendo el rico y está dando el nombre de Lázaro. Y según la conversación que tienen el rico y Abraham, estos dos personajes, tanto el rico como Lázaro, vivieron en la ley de Moisés, en la ley mosaica, cuando Abraham les dice a Moisés y a los profetas tienen. Pero bien, amados hermanos, los cuentos, las fábulas, opacarían la verdad. Si el maestro de maestros, en vez de hablarnos de algo real, vino a contarnos cuentos y fábulas, pues entonces su cometido como que no tiene una buena, un buen fin o un buen propósito. Porque ¿para qué ocupar el tiempo en cuentos y fábulas y luego ser sacrificado a muerte si lo que estaba diciendo realmente no era real, valga la redundancia? Empecemos, amados hermanos, hablando acerca de que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, pues es un personaje que describe a los enemigos de Jesucristo. Estos hombres que menospreciaban a los pobres, a los pordioseros, a los menesterosos. Y dice que hacía banquete cada día con esplendidez. Este hombre rico se vestía como un rey, ¿verdad? Porque la vestimenta de la púrpura realmente era para una persona real. Y su vestimenta interior, lino, fino, es una vestimenta también para la realeza, pero indudablemente que era usada también por personas de dinero, por personas acaudaladas. Y el hacer banquete cada día con esplendidez, pues es como estar feliz, ¿verdad? Estar contento, de tal manera que siempre hay motivo para festejar, menos los pobres, menos la pobreza, pero sí otros motivos vanos o de vanidad. Y dice el versículo 20 que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Bueno, mientras que este hombre rico, cuyo pecado no era porque cometía fraude o cuyo pecado no se menciona que fue por el hecho de que para hacerse rico mató a alguien o robó a alguien o defraudó a alguien, simple y sencillamente de una manera indirecta nos damos cuenta de que simple y sencillamente este rico no tenía a Dios en su vida. No tenía a Dios en su vida. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este mendigo llamado Lázaro pues era un hombre pío. Era un hombre que a pesar de su humildad y de su pobreza, era un hombre que caminaba de acuerdo a la piedad, de acuerdo al camino de Dios. Indudablemente que a pesar de sus necesidades notables, porque aún tenía llagas en su cuerpo donde posiblemente falta de alguna vitamina o falta de salud, posiblemente no caminaba, posiblemente no sé por qué tenía las llagas, pero el hecho es que hacían más latente su necesidad. Y este hombre, pues a pesar de todo, era un judío piadoso, un judío
temeroso de Dios, un judío respetuoso de las cosas de Dios. Y Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, ya con solo comer un poquito de lo que se está cayendo ahí debajo de la mesa sería suficiente para mí, haciendo un contraste tremendo en cuanto a lo que después expresó el rico, que si tuviera tan solo la humedad de un dedo húmedo, sería gran consuelo para él en el lugar que fue a dar. Pero bueno, él ansiaba saciarse con las migajas, con las sobras, con lo que caía muchas veces hasta de la boca cuando la persona está comiendo de una manera descuidada, y una persona que está comiendo como apresurada, como dándole, como, no sé, a veces pareciera como un vicio el alimento, el estar alimentándose mucho alimento, muchas porciones o partículas de alimento vuelan por el aire hacia el suelo, o hacia la mesa, o hacia el plato mismo. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas, así de que la necesidad de este hombre era latente, era visible, y era bien clara de que él necesitaba misericordia, necesitaba un mendrugo de pan. Pienso, ¿verdad?, que el versículo que sigue nos va a indicar de que por su necesidad y por su extrema pobreza y por no tener la nutrición necesaria, dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo. Y aquí lo sorprendente, ¿verdad?, es que murió él y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Usted ve la diferencia aquí de estas dos personas. Estas dos personas tenían una vida muy diferente cada uno de ellos, pero les aconteció algo igual. Los dos murieron, pero aún en la muerte vemos algo diferente, porque de Lázaro se dice que murió y fue llevado al seno de Abraham. Esto quiere decir que el escritor, ¿verdad?, y el Señor Jesucristo se enfocan hacia el lado del espíritu de Lázaro. Él fue llevado al seno de Abraham. Mientras que cuando habla de la muerte del rico, dice, y murió también el rico, versículo 22, y fue sepultado. Bueno, cuando se menciona al rico, no dice que murió el rico y fue llevado por los ángeles a tal o cual lugar, sino que se hace notar de que el rico fue sepultado. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que el mendigo no haya ni siquiera tenido un funeral, no haya tenido a alguien que le llorara o alguien que le recordara. Sin embargo, en el caso del rico, fue sepultado, posiblemente con latente o patente lujo, a personas que lo acompañaron en vida, festejando y divirtiéndose y comiendo juntos. Posiblemente estaban ahí dándole los honores, ¿verdad?, a este cuerpo sin vida, y luego lo sepultan. Me imagino que una sepultura buena, igual que su arreglo para ser sepultado, pues de una manera correcta, de una manera de una manera como era con una persona que vivía en esa estancia social o en con ese nivel de tener para todo, ¿verdad? Para todo, aparentemente, pero del Lázaro solamente dice que murió, ¿verdad? No se dice qué pasó con su cuerpo, pero se dice que fue llevado su espíritu, lo que sigue viviendo después del cuerpo, al seno de Abraham. Y
Y el rico pues nada más se habla de que fue sepultado y luego dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, Lázaro fue llevado al seno de Abraham en espíritu. El rico fue sepultado, su físico, pero su espíritu, ¿verdad? Su espíritu estaba en el Hades. Y estando en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, o sea, en el Hades hay tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Abraham y Lázaro estaban también en el Hades, pero estaban en el seno de Abraham, que también es mencionado en las Sagradas Escrituras como el paraíso, cuando el Señor Jesucristo le dijo al que estaba crucificado a un lado de él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se refería al Hades, pero en el lugar contrario al lugar donde estaba el rico. ¿Por qué decimos que Jesús se refería al Hades cuando le dijo al ladrón de la cruz que estaría con él en el paraíso? ¿Por qué decimos que se refería al Hades? Porque cuando el Señor Jesús murió, su cuerpo fue llevado a la tumba, pero su espíritu, su alma, fue llevada al Hades. Fue al Hades, pero no fue al lugar donde estaba el rico, sino que fue al paraíso que le prometió al ladrón en la cruz. Fue al paraíso, donde es el seno de Abraham. Fue al paraíso, a donde van los espíritus de los que mueren obedientes a Dios. Con la diferencia de que el Señor Jesucristo estuvo ahí solamente por unas horas para volver a su cuerpo físico y resucitar en ese cuerpo físico. Así de que el Hades, amados, aunque para muchos no es posible esto, para Dios, para nosotros que tenemos el privilegio de poder ver la palabra de Dios con estas enseñanzas tan claras y tan profundas, y más que nada profundas, pero a la vez claras, de lo que pasa después de la muerte, nosotros podemos ver ahí un mismo lugar con dos lugares diferentes. O sea, un mismo lugar dividido en dos secciones, o posiblemente en tres, porque estamos hablando de el lugar de tormento donde se encontraba el rico, y estamos hablando de el seno de Abraham, donde estaba Abraham y Lázaro. Pero ahorita vamos a ver que había algo en medio que no les permitía juntarse. Podían verse considerando o simbolizando de que era un mismo lugar, pero no podían juntarse. Dice nuevamente el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otra vez, no queremos especular ni tampoco queremos dogmatizar el hecho de que el Hades tiene dos lugares diferentes. Uno son donde fue a dar el rico y otro es donde fue a dar Lázaro. El lugar a donde fue a dar Lázaro decimos que es el Hades porque el Señor Jesús estuvo en el paraíso, estuvo en el Hades. Hechos 2, si ustedes me permiten pasar a esta lectura, Hechos 2:31, mire lo que dice, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 31. Dice en Hechos 2:31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Dónde? ¿Dónde estaba Jesús? ¿A dónde fue su alma, su espíritu cuando él murió? Él en el Hades. ¿Y a dónde fue el cuerpo de Jesús cuando murió? A la tumba. Entonces, viéndolo antes, David
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David profetizó esto en el Salmo 16, 10. En el Salmo 16, 10, David habló de esta situación que iba a tener el Señor Jesucristo. Dice el versículo 30 de aquí de Hechos 2. Pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí da otra profecía enseguida acerca del mismo David, pero aquí el punto interesante para nosotros es que cuando vemos el asunto de Lázaro y del rico, nos damos cuenta de que mientras que uno fue a un lugar llamado tormento, en el Hades, el otro fue a un lugar llamado seno de Abraham, en el Hades. Así de que es ilustrativo saber que el mismo Señor Jesús, aunque para algunas versiones, especialmente que tienden hacia la doctrina católica, tienden a decir que el Hades es el infierno. Y no salen de ahí, no explican que el Hades es un lugar que tiene dos partes. Mire, el Hades, la palabra Hades viene del hebreo Seol, no es una traducción como lo explicaba yo la semana pasada, sino que es una transcripción de la palabra Seol. Y Seol o Hades significa simple y sencillamente el lugar de los espíritus. El lugar de los espíritus. Así de que ahí van a dar los espíritus de los que mueren. Hayan hecho lo bueno o hayan hecho lo malo, ahí van a dar los espíritus de los que mueren. Pero ¿qué pasa? Al llegar al Hades hay dos lugares diferentes. En el mismo Hades hay dos lugares. Y un lugar es para las personas que no hicieron la voluntad de Dios y otro lugar es para los que hicieron la voluntad de Dios. Y ahí están, en ese lugar llamado Hades, que también se menciona en el libro de Apocalipsis, como un lugar antes del juicio. Por lo tanto, cuando venga el día del juicio, los espíritus que están en el Hades, las personas que están en el Hades, recibirán un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, para ir a juicio. Y en el juicio pues habrá una elección. Los que hicieron la voluntad de Dios irán con Él a vivir siempre en el cielo, y los que no hicieron la voluntad de Dios irán al castigo eterno, que es la antesala que la antesala de ese fuego eterno es precisamente el lugar donde está el rico y todos aquellos que han muerto sin Cristo. Dice Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, el tormento que estaba sufriendo el rico era se sentía, era tan real, que aún él pensaba que con un dedo húmedo allegado a su lengua sería de alivio. Es como era tan real la necesidad de Lázaro cuando vivía, era tan real su pobreza, su miseria, era tan real que con solo una migaja que comiera sentiría él un alivio. Hace algunos años vi una película, de esas películas del tiempo de la guerra que levantó Hitler.
esa gran persecución que hubo contra los judíos. Hermanos, pienso que hay mucha realeza en lo que se describe. No recuerdo el nombre de la película, pero me tocó ver a un hombre que de alguna manera accidentada o accidental se hizo de un pequeño dulce. Y cuando él se hizo de ese dulce, todos los que estaban alrededor de él, incluyendo parte de su familia, pues lo volteaban a ver con deseo, ¿verdad? Tenían hambre, estaban falleciendo de hambre. Y recuerdo que este hombre partió el dulce, ese pequeño dulce. Se puso y lo partió en pequeñas briznas y lo repartió a los que estaban ahí con él. Increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la necesidad? Aquí el rico tiene una gran necesidad. Está atormentado. Fíjese lo que dice ahí. La última parte. Porque estoy atormentado en esta llama. Claro que es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual. Pero con palabras entendibles. Con nombre de cosas entendibles que las podamos entender humanamente, el Señor Jesucristo narra lo que pasa después de la muerte. Y este Lázaro está consolado, está recibiendo alegría, mientras que este rico está atormentado. Y la manera en que se nos describe para que lo comprendamos cómo será el tormento del rico en una llama. Aquí está frío en mi cuarto, ahorita está calientito, pero regularmente está frío. Metí el calentón hace poco aquí, un calentón portátil, y empecé a sentir mucho calor, mucho. Dije, no, si sigue aquí este calentón, para la hora que esté transmitiendo, pues voy a dar sensación de que estoy molesto por el calor. Entonces lo que hice fue moverlo para otro lado. Está fallando la calefacción general y por lo tanto nos estamos calentando con calentoncitos portátiles. De esa manera, pero ahorita estoy muy bien aquí. Pero regularmente aquí está muy helado. Entonces lo que quiero decir con esto, si con un pequeño rato que estuvo aquí un calentoncito portátil, sentí yo que era insoportable o que podía llegar a ser insoportable el calor. Imagínese atormentado en una llama constante o algo semejante. O sea, la manera en que la podamos describir nosotros es como una llama. Versículo 25. Entonces, la petición de el rico es que al menos con un dedo o la punta de un dedo húmedo allegado a su lengua, él puede recibir algo de alivio. Y el versículo 25 vemos la respuesta de Abraham. Le dice a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, dice el versículo 26, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, aquí es muy importante estos dos términos. Entre nosotros se refiere nosotros los que estamos actuando, los que estamos interactuando, nosotros los que estamos interactuando y los que están aquí cerca, y vosotros, ustedes. Entonces la palabra nosotros quiere decir nosotros los que estamos en este lugar, y vosotros quiere decir y ustedes que están en aquel otro lugar. Así de que dice una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá.
Entonces esta explicación, ¿verdad? Esta respuesta de Abraham nos enseña de que es un lugar de consuelo, el seno de Abraham, también conocido como el paraíso, a donde fue Jesús, a donde fue el ladrón en la cruz arrepentido. El paraíso, llamado el seno de Abraham, lugar de descanso, ¿verdad? Y luego tenemos esa gran cima. La palabra cima, como está aquí referida, es con S, no con C. Y cuando es con S, pues significa abismo, abismo. Mientras que cuando es con C, significa algo como una montaña. Pero cuando hablamos de cima con S, se refiere a un abismo. Porque hay quienes dicen y han puesto en tela de juicio que el Señor Jesucristo esté hablando de algo real, porque dicen, es más, ni siquiera se puede entender cómo es, si está una gran montaña en medio de los dos, cómo pueden verse. No es que sea una montaña, es que es un abismo. Entonces está uno en un lado del abismo y el otro en el otro lado del abismo. Eso es correcto. Entendemos que cuando hay una montaña, el que está en un lado de la montaña no puede ver al que está al otro lado de la montaña. Eso lo entendemos. Aunque, repito, la forma de expresión del Señor Jesucristo nos está narrando cosas espirituales y nos las narra de una manera humana, para que nosotros como humanos, como personas literales, las comprendamos. Pero la palabra cima, de todos modos, con ese, significa abismo. Entonces ese abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, ¿verdad? La palabra vosotros significa ustedes, no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Te fijas? Entonces el versículo 27 nos registra otra sugerencia, porque la primera fue una sugerencia y esta es otra sugerencia de el rico que está atormentado en una llama. O sea, al menos así se siente, aunque todo es espiritual. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, aquí el rico está reconociendo a Abraham como padre. Quiere decir que este hombre era un judío, indudablemente, un judío que no estaba haciendo la voluntad de Dios de ayudar al prójimo, de amar al prójimo como a él mismo. Pero bueno, te ruego pues, Padre, refiriéndose a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, refiriéndose al Padre terrenal. ¿Por qué quería el rico que Abraham enviara a la casa de su padre a alguien? Dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a dar a este lugar de tormento. O sea, la sugerencia del rico es llamativa, porque indudablemente que cuando dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, indudablemente que está pensando en Lázaro, porque él está viendo a Abraham y a Lázaro. Y luego dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, la sugerencia del rico es una sugerencia llamativa por algunas situaciones. La primera es que él está reconociendo que él falló, ¿verdad?, en entender y llevar a cabo en su vida el testimonio de Dios, de tal manera que lo ignoró y ahora está él en ese lugar de tormento. Ahora él manifiesta
en esa sugerencia que él no quiere que sus hermanos vayan a dar a ese lugar de tormento. O sea, en otras palabras, si bien yo ya no tengo remedio, si bien ya no se puede hacer nada para mejorar mi situación, bien, estoy angustiado porque allá hay familia que está viva y sé que al morir, por la conducta que ellos tienen o que al menos tenían cuando yo estaba vivo, no van a venir para estar allá con Lázaro o contigo, Padre Abraham, sino que van a morir y van a venir a dar acá conmigo. Yo no quiero que estén acá conmigo, porque estoy atormentado, estoy en este lugar de tormento. Y entonces Abraham le dijo en el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, el rico que está intercambiando palabras con Abraham debería de haber puesto atención a Moisés y a los profetas, en otras palabras, a la ley de Dios, a la palabra de Dios. No lo hizo. Ahora, la sugerencia para las personas que están en la tierra es, oigan a Abraham y a los profetas. En el tiempo en que el rico fue a dar ahí, a ese lugar de tormento en el Hades, tenían que escuchar a Abraham y a los profetas. En nuestro tiempo, nuestra responsabilidad, tanto suya como mía, y estoy hablando con hermanos, y estoy hablando también con amigos, la responsabilidad tanto suya como mía es escuchar la palabra de Dios. Y por eso siempre, de alguna manera u otra, le pedimos que nos dé la oportunidad de estudiar con usted la palabra de Dios. No podemos pasar por alto la palabra de Dios. No podemos decir que porque aprendemos frases bonitas, o a lo mejor hasta lo que dice un versículo y lo ponemos, ¿verdad? O lo compartimos de alguna manera, ya es todo lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que brindar un servicio a Dios antes que nada. Y ese servicio demanda que estemos en comunión con los hermanos. Ese servicio demanda de que nosotros estemos atentos a la obra de Dios. Así de que si alguien no se ha identificado con Cristo, si alguien no ha aceptado a Cristo en su vida, debe de hacerlo, venir a Cristo, ¿verdad? Después de escuchar la palabra y creer en esa palabra, debe de venir a Cristo. Y hermanos, ¿verdad?, que están pasando por alto el hecho de que no nos justifica delante de Dios una bonita frase, una bonita lectura, sino que lo que nos justifica delante de Dios es que hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En ese amor, amados hermanos, estriba el hecho de que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. La pregunta es, ¿está amando usted a sus hermanos? ¿Realmente sabe cómo están sus hermanos? ¿Realmente tiene un contacto con ellos? No me diga, por favor, que por la pandemia no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Aún debemos de estar sujetos a los planes que hemos hecho para llevar adelante la obra a pesar de la pandemia. Debemos de estar bien prestos para estar sirviendo a Dios a pesar de lo que esté pasando. Pero si nos volvemos ermitaños y solitarios y pensamos que Dios nos va a justificar porque nos estamos matando trabajando, cuando el Señor nos dio 24 horas al día y son de Él esas 24 horas, y nosotros estamos abusando del tiempo que Dios nos da como si fuera de nosotros,
pensando en que tenemos tiempo de sobra para Dios después de que hagamos todo lo que necesitamos hacer, entre comillas, porque lo que necesitamos hacer es obedecer a Dios. Así que mediten esto. Entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pareciera mentira, ¿verdad? Que el rico ahora me parece hasta profeta. De que personas oyen la palabra de Dios, oyen estudios de la palabra de Dios y no se arrepienten. Y no se arrepienten. Pero piensan que se les aparece un muerto o ven una visión, en una visión a un muerto, y estoy seguro de que hasta se arrepienten, ¿verdad? Pero no es la forma en que Dios manda el mensaje. Ahora, los muertos no regresan a la vida, a menos de que haya una resurrección, como en el caso del tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él resucitó a algunas personas. En el caso de los apóstoles también ellos resucitaron a algunas personas. En el Antiguo Testamento los profetas de Dios resucitaron a algunas personas, pero era claro y latente que era una resurrección, porque la persona estaba muerta, el alma, el espíritu se había ido al Hades. Y cuando regresó, la persona vivió para seguir viviendo un tiempo más. Pero fueron situaciones para demostrar la grandeza y el poder que tiene Dios. Ahora nosotros estamos esperando esa resurrección. Después de morir, vendrá en el día del juicio final. Entonces la petición, ¿verdad? Ahora otra ocurrencia del rico es: Padre, si alguno fuere de entre ellos, van a arrepentirse. No, Señor, no se van a arrepentir. Si no se arrepienten con la palabra de Dios, menos se van a arrepentir si va alguien de entre los muertos a hablarles. Van a salir corriendo, o si se van a arrepentir nada más mientras se les pasa el susto. Ya pasándoles el susto, pues ya, se acabó, ¿verdad? Imagínense que Dios usara el medio de que los muertos hablaran, o de que alguien que murió, que lo sepultamos, de repente pueda regresar y estar con nosotros y hablarnos de las cosas de Dios. Pues, entonces, ¿para qué envió a su Hijo Jesucristo? ¿Para qué murió Cristo en la cruz si se podía hacer eso? Eso no es posible, y también es un engaño de Satanás el hacer creer a muchas personas que pueden recibir mensajes de los muertos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Puede ser que alguien que predica la palabra de Dios o que quiere hablarle un mensaje de la palabra de Dios le salga con esta ocurrencia: vengo de parte del rico que estaba en el lugar de tormento. De alguna manera puede ser algo llamativo, es algo subjetivo. Vengo de parte del rico que estaba en tormentos. Y de alguna manera indirecta o en un sentido, pudiéramos tomar este mensaje del rico para decir: el rico nos envía. Porque en el sentido en que el rico dice: no, padre Abraham, pero si fuere alguno de entre ellos se arrepentirán. No van a ir muertos, pero sí vamos a poder ir vivos a hablarle de la palabra de Dios. Personas que estén viviendo, como yo ahorita que estoy leyendo esta historia, mucho hermano que ha leído esta historia, posiblemente puede llegar con esto. Yo le traigo un mensaje del más allá. Y es abrir la Biblia ahí y dice el rico: mire, háblenle a mis hermanos para que no vengan a dar a este lugar de tormento. Así que el mensaje que yo le traigo es: le voy a hablar de Moisés, de los profetas, le voy a hablar de la ley de Cristo, del evangelio de Cristo, para que usted no vaya a dar a ese lugar de tormento. Imagínese.
Entonces Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No, no se van a persuadir, ¿verdad? Si hay una persuasión, no va a ser la correcta. Porque cuántas personas no han dado testimonio de que por una experiencia del más allá vinieron a conocer a Cristo. Muchas personas han dado testimonio de este tipo, pero no es la forma. Otra vez le digo, yo le puedo llevar a usted un mensaje del más allá, tomando como base estos versículos, pero soy una persona que está viva todavía. Un hermano, un predicador o cualquier otra persona que lea esta historia y que sea fiel a Dios, que sea siervo de Dios, le puede ir a hablar y decirle, le traigo un mensaje del más allá. ¿Cuál es ese mensaje? No vaya a dar a este lugar de tormento. Mejor vaya a dar al lugar de consuelo donde está Lázaro, donde está Abraham. Amados, espero que esto haya sido claro. Si hay alguna pregunta o comentario acerca de esta historia que el Señor Jesucristo da a sus discípulos, aunque había una lección ahí indirecta para los fariseos y estos enemigos de Cristo que constantemente lo estaban criticando y no solamente lo criticaban, sino que se burlaban de él. Entonces, cuando Cristo acabó de hablar de la riqueza, que es engañosa, estos se están burlando de él y Jesucristo cuenta esta historia, pero también pienso que la cuenta con el propósito de que sus discípulos sepan lo que pasa después de la muerte, porque para el judío no era muy claro qué pasaba después de la muerte. Y usted me puede decir, pues para mí tampoco, bueno, pero tenemos el material necesario, gracias al Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, tenemos el material necesario para saber ahora sí qué pasa después de la muerte. Es un mensaje futuro. Es un mensaje que le dice qué pasa en el futuro. Pero es mensaje de Dios. Y ahí está escrito. No estamos inventando, no estamos añadiendo a la palabra de Dios. Es un mensaje a futuro. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué va a pasar después de que yo muera? Ahí está el mensaje. ¿A dónde fue a dar el rico? Al lugar de tormento. ¿A dónde fue a dar el pobre, el siervo de Dios, el fiel? Al descanso eterno. Consolado por Abraham mientras llega el juicio final para ir al cielo y vivir eternamente con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y millares de criaturas. Conocer a los apóstoles, conocer a los de las 12 tribus de Israel que fueron salvos, conocer a los patriarcas que fueron salvos. Imagínese, amado. Es para nosotros también. Lo que el Señor Jesucristo está contando es para nosotros también, para que nosotros tengamos información completa y necesaria de lo que pasa después de la muerte. Aquí tiene usted la verdad. Si usted quiere saber qué pasa después de la muerte, en el mundo hay miles de teorías de lo que pasa después de la muerte. En la palabra de Dios, algo tan simple y sencillo es lo que nosotros debemos de ubicar para poner en nuestra cabeza, hermanos, para poner en nuestro disco duro, para conservarlo y compartirlo con los demás. Después de la muerte, el espíritu se separa, como vimos en la lección anterior. El alma se separa, va a un lugar que Dios dio. Ese lugar se llama Hades. Y de acuerdo a lo que hizo, si hizo la voluntad de Dios, va a dar al lugar donde está Abraham, al paraíso, donde está Lázaro. Y si no hizo la voluntad de Dios, si no obedeció el Evangelio e hizo la voluntad de Dios, entonces va a dar al lugar llamado Tártaros o tormento, mientras viene el día del juicio final. ¿Dónde quiere estar usted? ¿A dónde quiere ir? Si usted siente que este mensaje le ayuda para comprender que está
mal con Dios y necesita hacer arreglos, hermano, hermana, usted puede pedir la oración y empezar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Si algún oyente no ha venido a Cristo y cree que necesita a Cristo en su vida para poder llegar a estar en el lugar de consuelo, le invito a que se arrepienta y se bautice para perdón de pecados. ¿Cerca de usted habrá algún hermano o hermana? Si no, pues mándeme un mensaje. Yo agradezco esta noche la atención que me han dado y les pido en el amor de Cristo que no lo echen en saco roto, que mediten, que reflexionen y seguimos para la siguiente semana, si Dios lo permite, con el tema ¿qué pasa después de la muerte? Inclinando el rostro, demos gracias a Dios, por favor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por a las personas que están interesadas en este tema y en todos aquellos temas que son de tu libro precioso. Gracias, Padre, por las oraciones que nos has contestado, porque has ayudado a hermanos, a hermanas, porque nos has bendecido a pesar de que nada merecemos. Y te seguimos pidiendo que ayudes a los necesitados y que bendigas a todos los que claman a ti. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas y permite que estemos siempre al pendiente de lo que tú demandas de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga. Realmente deseo de todo corazón que estas lecciones sean de beneficio para el alma y así continuar con estas sesiones. Primeramente Dios, el próximo jueves a las 8:30. Dios les bendiga.